¿Qué tal, amigos? Qué gusto que me acompañen aquí en Hablando de Política. Y es que estamos a las puertas de las votaciones del Partido de Liberación Nacional. Si bien es cierto, es un derecho de las y los costarricenses, debemos ser muy precavidos. Debemos analizar, investigar y saber por quién vamos a emitir nuestro derecho al voto. Es importante ver cómo algunos políticos en la actualidad han emancillado, han violado por muchísimo tiempo, por razones que verdaderamente se desconocen, los derechos de los trabajadores. El derecho al sindicalismo es un derecho de las personas trabajadoras a organizarse en sindicatos, y esto para defender sus derechos. Esto lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que en su artículo 23 que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicalizarse para la defensa de sus intereses. Vimos cómo Carlos Ricardo Benavides violó este derecho. No le importó que nuestra Constitución defienda el derecho a sindicalizarse, creando su ley antihuelgas, una ley mordaza que hace que el funcionario público se vea en obligación de aguantar las injusticias que se cometen día a día. Es increíble ver cómo 40 diputados, incluyendo el partido oficialista, apoyaron este proyecto de ley, la ley 21.049. Duele ver cómo Costa Rica poco a poco se ha ido sumergiendo en este mar de corrupción. Vemos cómo políticos que en el pasado Costa Rica les ha dicho no los queremos en la silla presidencial, siguen insistiendo en llegar a casa presidencial, como el caso de don Rolando Araya. Es una pena ver que esta obsesión presidencial no lo deja ver más allá de las oportunidades que tienen otras personas, cabeza fría, mentes frescas. Y sin embargo su obsesión ha sido muy grande. Y esto lo hemos visto en el pasado. Lo vimos con Corrales, con Antonio Álvarez de Santi, entre otras personalidades. Personas que en su momento Costa Rica les dijo no. Me parece a mí que un político debería darse cuenta a la segunda que no logre llegar a casa presidencial es porque el pueblo no lo quiere ahí. Y sin embargo, vemos políticos que siguen esa obsesión presidencial, que no les da la oportunidad. Los que ya tuvieron su oportunidad y no pudieron hacer nada, como en el caso de José María Figueres. Recordamos en 1994, aquel 14 de septiembre, cuando el entonces presidente de la República, José María Figueres, decidió cerrar las puertas del Banco Anglo. Unos meses después, 27 de junio de 1995, estaba cerrando las puertas del Incofer. Han pasado muchísimos años para recuperarnos de este duro golpe. Son cientos de miles de millones de colones lo que el gobierno actual ha tenido que invertir en la reactivación
de nuestras líneas ferroviarias. En aquel entonces, el expresidente don José María Figueres argumentaba que el Incofer tenía un déficit alrededor de 1.642 millones de colones aproximadamente, y que tenía una pérdida millonaria de 5 millones de colones diarios. En la actualidad, el Incofer, en el 2019, solo en el primer semestre, el Incofer recaudó en 5 rutas diferentes, Pavas, Curridabat, 124.995.220. Heredia San José, 289.547.180. Belén San José, 42.751.830. Cartago San José, 254.913.450. Y de Alajuela Heredia, 55.189.165, para un total de 767.397.165. Esto en el 2019, solo en el primer semestre. Costa Rica se ha venido sumergiendo en un mar de corrupción. Muchísimos políticos que están por años en el poder y no han resuelto los problemas sociales. No lo han hecho. Las pensiones de lujo siguen creciendo. Los problemas de pobreza y pobreza extrema siguen creciendo. El desempleo sigue creciendo, y esto no es producto de la pandemia. Muchos políticos quieren darnos a tolillo con el dedo de que el desempleo actual es causa de la pandemia, y no es así. El desempleo viene creciendo por la mala administración gubernamental que hemos tenido durante años. Costa Rica, veámosla desde este punto de vista. Costa Rica es una empresa. Sus ministerios son los departamentos de esta empresa. Costa Rica necesita un buen gerente general para poder administrar correctamente nuestros recursos. No podemos seguir despilfarrando dineros. Instituciones que gastan millones en fiestas. No podemos seguir permitiendo políticas que beneficien a unos y empobrezcan a otros. La seguridad social está en peligro. La seguridad de los costarricenses, sus pensiones, están en peligro. En la actualidad, mientras los jerarcas de la caja andan buscando cómo disminuyen su pensión, la cual ha costado bastante, siguen aumentando las pensiones de lujo. Elefantes blancos como Recope, que es nada más un distribuidor de combustible en el país, no es una refinadora, porque el nombre Refinadora Costarricense de Petróleo le queda muy grande. Hace muchísimos años Costa Rica dejó de refinar su petróleo, y Recope pasó a ser un distribuidor de combustibles. Este elefante blanco que tiene al país con los más altos precios de combustibles de la región. En lo que vamos del 2021, Recope lo único que ha hecho por el país en media pandemia es solicitar aumento, tras aumento, tras aumento, golpeando más
los bolsillos de las y los costarricenses. Costa Rica merece un buen administrador. No importa el partido político que sea. No importa los colores de una bandera. Lo que importa es que necesitamos una persona con carácter. Una persona que no tenga miedo a enfrentar los problemas sociales reales. Es inaudito ver cómo 57 personas en la Asamblea Legislativa en casi 4 años realmente no han puesto el país a caminar. Recuerdo aquella legisladora que quería poner un colegio profesional de estilistas, algo absurdo con la situación del país. Y personas como esta señora en la Asamblea Legislativa sobran. Personas que llegan con sus proyectos de ley propios, sin fundamento, sin pies ni cabeza. La administración del país necesita y le urge un buen capitán. Cuando emita su voto, analice 2 o 3 veces cuál es la mejor opción. No vea colores, no vea nombres, no vea partidos políticos. Investigue, asesórese. Y no dejemos que políticos reciclados sigan dañando la imagen de Costa Rica. Día con día, Costa Rica llega más a una decepción internacional de lo que éramos hace muchísimos años. Los padres de la patria que llevaron a Costa Rica a su grandeza deben de sentirse muy decepcionados de ver cuántos expresidentes estuvieron en la cárcel por corrupción. ¿Cuántos miles de millones de colones no hemos perdido en proyectos sin sentido como el de la trocha fronteriza, del cual hasta el día de hoy no hay ningún responsable? Casos sonados como el del cementazo, como el del caso Yamber. Nuestro sistema judicial ha sido contaminado y eso se tiene que acabar. La educación en el país tiene un rezago de más de 50 años. No es posible que desde primer grado de la escuela hasta 11º de colegio se reciba inglés y son pocos los estudiantes que salen hablando inglés. Y no es culpa de los docentes de inglés, es culpa de los programas. Necesitamos una reforma educativa que tenga una calidad estandarizada a nivel nacional, que tenga un mejoramiento continuo y un verdadero control de calidad. Los docentes hacen su mayor esfuerzo. Sin embargo, necesitan las herramientas necesarias para hacerlo. Y nos surge una reforma educativa, donde a largo plazo él o la estudiante que entró a primer grado de escuela y salió de 11º de colegio salga hablando inglés. Que el inglés se nos forme una segunda lengua materna. De esta forma se crean ciudadanos competitivos a nivel laboral. Siempre se ha dicho que el futuro de Costa Rica son nuestros niños. Démosles énfasis a ellos. Démosles las herramientas que necesitan. Con una educación pública
a nivel de la educación privada. Necesitamos una reforma de salud integral, una reforma de salud inmediata, que usted no tenga que esperar 2, 3, 10 años por una cita. De la misma forma que el sector privado lo atiende usted inmediatamente. Todas las personas que cotizan para la Caja Costarricense del Seguro Social tienen derecho, y su merecido derecho, a ser atendido prontamente. Tenemos que sacar provecho del Instituto Nacional de Aprendizaje. Nos urge sacarle el máximo provecho a tan noble institución. Costa Rica necesita ir por la senda del mejoramiento continuo, buscar los más altos estándares de calidad en materia educativa. Si yo fuera candidato presidencial, o si yo fuera candidato a una curul, buscaría una reforma de la cual los mejores cursos técnicos del país puedan ser dados en el Instituto Nacional de Aprendizaje a personas con 9º año. He visto mucho requisito en el Instituto Nacional de Aprendizaje de que algunos de los mejores cursos piden bachillerato. Yo propongo una reforma en la cual el Instituto Nacional de Aprendizaje pueda darle las herramientas educativas a personas con 9º año y darles los mejores cursos técnicos a estas personas. Crear mano de obra técnica de calidad a personas con 9º año. Personas con 6º grado de escolaridad. Crear cursos dirigidos hacia esta población, pero cursos que vayan a servirles realmente. Cursos que no solo les sirva para el área laboral, sino que también sea un impulso para que concluyan sus estudios de secundaria. Reformas como estas le urgen al país. Necesitamos explotar nuestras riquezas. Nos urge. Necesitamos crear más empleo para combatir la criminalidad. La criminalidad no se combate con 10 millones de policías. Se combate con empleo. Y eso es lo que le urge al país. Empleos reales. Empleos que si los traen al país y están ofreciendo 270,000 puestos de trabajo, por poner un ejemplo, buscar que por lo menos de esos 270,000 puestos de trabajo, 40,000 sean dirigidos a técnicos. Eliminar la brecha de los requisitos. Estamos de acuerdo que para muchos puestos de trabajo ocupamos mano de obra calificada, con sus estudios superiores concluidos, pero también hay muchísimos empleos que una persona con 6º grado y con un buen técnico podría realizar. Una persona con 9º año y con un técnico puede realizar. No ganamos nada
con ofrecer 270,000 puestos de trabajo, que al final vayan a pedir 3 años de experiencia, que al final vayan a pedir bachillerato, que vayan a pedir... Eso no lo necesitamos. Necesitamos traer el empleo, poner mano de obra calificada, pero bajo esas condiciones. Ahí estamos combatiendo la criminalidad, dándole la oportunidad de que una persona que por motivos de la vida no ha podido concluir con sus estudios de secundaria pueda dirigirse al Instituto Nacional de Aprendizaje, pueda ser becado y pueda sacar un buen técnico. Esa persona, una vez capacitada, poder agarrar su currículum y ponerlo en una bolsa de empleo nacional, donde todas y cada una de las empresas, tanto públicas como privadas, puedan meterse a esa base de datos, buscar el mejor candidato que mejor se adecue a sus necesidades y poner a las personas a trabajar. Eso le urge al país. Eso es una verdadera lucha contra el narcotráfico. Muchos jóvenes que hoy andan en las calles vendiendo y consumiendo drogas no han podido terminar sus estudios. Darles una herramienta en el cual ellos puedan estudiar, capacitarse y saber que al finalizar su capacitación técnica van a poder conseguir un empleo real, los va a alejar del narcotráfico. Solo de esa forma se combate la criminalidad. Como dije anteriormente, no hacemos nada con decir que el Ministerio de Seguridad Pública va a contratar 1 millón de policías. No ganamos nada. Ganamos en estudio, en capacitación, en mejoramiento continuo. Esa es la senda por la que debe caminar Costa Rica. Crear programas de ayudas sociales reales, donde las y los funcionarios hagan verdaderas visitas a esos hogares, le den el seguimiento. No basta solo con decir que le van a dar una beca, una ayuda social y ahí acabó todo. Se necesita darle continuidad a esas personas. Necesitamos reactivar los proyectos de vivienda, erradicar de una vez por todas los precarios del país. Urge crear bonos de vivienda. Si bien es cierto, el trabajo que realiza la PCD es muy bueno, es buenísimo, pero en mi caso yo propongo que parte de lo recaudado, dinero de narcotráfico, bienes, etcétera, sea dirigido a bonos de vivienda. En este momento necesitamos avanzar en tecnología en el país. Si bien es cierto, necesitamos ir mejorando nuestro transporte público, pero no ahorita. Ahorita Costa Rica no necesita un tren eléctrico. Lo que se va a invertir en ese tren eléctrico, podemos sacar
a muchísimas familias de precarios y darles una casita digna donde vivir. Erradiquemos primero la pobreza. Erradiquemos primero los problemas sociales que viene arrastrando Costa Rica. Erradiquemos los precarios. Démosle una mejor vida digna a los y las costarricenses. Eso necesita el país. ¿Cuántos de ustedes han visto en debates políticos que los candidatos hablan con porcentajes, hablan de cantidades? Pero el ciudadano común, ¿cuánto entiende realmente de esto? Cuando se les habla de un déficit fiscal, cuando se les habla de porcentajes de pobreza, ¿cuántos costarricenses verdaderamente están entendiendo lo que este político está diciendo? Hablemos con números, con estadísticas, que el ciudadano común pueda entender. Porque es muy bonito venir y pararse en un podio, ofrecer, hablar y decir muchísimas palabras técnicas que al final muchas personas no van a entender. Yo repito, Costa Rica necesita programas sociales reales, una reforma educativa urgente, no solo en el Ministerio de Educación, sino también en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Que ambos trabajen de la mano. Necesitamos y nos urge que el gobierno central pague su deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social. Hacer que los partidos políticos que tengan deudas con el Estado los paguen ya. Yo no puedo creer que tengan el cinismo de deberle al país y venir a hablar aquí de ayudas sociales, de reformar el país. Es inaudito creer eso. Mucho político cree que el tico es ignorante. Como lo dije anteriormente, nos quieren dar a tolillo con el dedo. No, señor político. Los ticos no somos ignorantes. Estamos cansados de tanta injusticia social. Estamos cansados de escuchar las mismas promesas que año tras año, elección tras elección, vienen ofreciendo. El tico lo ve, que cuando se acerca temporada electoral, alcaldes corren a arreglar calles, alcaldes corren a visitar pueblos. Veámoslo específicamente en el caso de Turrialba. Todos los turrialbeños saben que el actual alcalde verdaderamente se mueve cuando llega una figura nacional al pueblo, como hace unos meses atrás que llegó el presidente de la República y su señora esposa, que dicho sea de paso, no es funcionaria pública y cree que lo es y anda haciendo funciones que no le competen. Y solo en esos momentos vemos al alcalde de Turrialba moverse. En temporadas electorales vemos cómo arreglan calles, cómo hablan de proyectos. Y necesitamos erradicar ese comportamiento. Se necesita una guía que desde el primer momento que entra a legislar al país
busque soluciones. Necesitamos una reforma donde le dé la seguridad al tico, al costarricense, que si un político, independientemente de su cargo, es investigado por corrupción y es condenado por corrupción, pierda todo derecho inmediato. Que no se escuden detrás de una mampara. En este momento, muchísimos diputados y diputadas están siendo investigados por posibles nexos con el narcotráfico. Políticos como estos debemos quitar del poder. Que de la misma forma que el costarricense los puso ahí, de esa misma forma el costarricense pueda decir: señor, señora, usted en 2 años no ha hecho nada por el país. Hágame el favor y se retira de la curul. ¿Cuántos diputados y diputadas duran meses y ni siquiera presentarse a sus curul? Argumentan de que andan haciendo sus propios proyectos, pero andan con combustible público. Se les paga un teléfono del Estado. Todo este tipo de comportamientos debemos erradicar. De la misma forma que un docente, que un oficinista, que un secretario, una secretaria, saca de su bolsillo para pagar su combustible, para presentarse a trabajar, de esa misma forma deben de hacerlo los y las diputadas. Caso contrario sea que deban dirigirse o trasladarse a un acto protocolario, un acto de alta gama, con personalidades extranjeras. En casos como ese, excepciones como esas, estoy de acuerdo que se le asigne un vehículo, que se le asigne un combustible para eso. Para todo lo demás, que se manejen en sus propios vehículos con su propio combustible. De la misma forma en que un policía paga su celular, su plan, de esa misma forma las y los diputados paguen sus teléfonos celulares. Si necesitan hacer llamadas, para eso el Congreso tiene teléfonos en sus oficinas. Ahí pueden hacer y recibir todas las llamadas que necesitan. Necesitamos una reforma y nos urge ya. Me dirijo a usted que me está viendo, porque estos problemas afectan desde el bebé recién nacido de la casa hasta nuestros adultos mayores. Nadie es indiferente, sin importar la edad, grado académico, estatus social, de los problemas que tiene el país. A todos nos afecta y no podemos seguir permitiéndolo. Yo lo invito a que antes de emitir su voto, investigue, asesórese y no más política reciclada. Muchas gracias.